Muy buenos días, arranca en este punto el primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Una actualidad del día en la que sigue resonando ese dato clave, ese dato que vigilan los bancos centrales para encaminar esa normalización hacia la política monetaria. Ese dato de inflación en Estados Unidos que sigue disparada y que vuelve a batir todas las previsiones en este inicio de año. Los precios al consumo en Estados Unidos han aumentado más de lo previsto, lo que indica un empeoramiento de las perspectivas de inflación y consolidan la probabilidad de que se produzcan importantes subidas de los tipos de interés este año. El IPC aumentaba un 7,5% en comparación con el año anterior, según los datos del Departamento de Trabajo norteamericano. Es la cifra más alta en 4 décadas, desde 1982. Excluyendo los volátiles costes de la gasolina y los comestibles, el IPC aumentaba un 6% frente a la estimación del 5,9% que tenía el mercado. En términos porcentuales, el combustible fue el que más subía en enero, con un 9,5% de incremento, mientras que en interanuales del 46,5%. El coste de la energía subió un 0,9% en el mes y un 27% en el año. El coste de los vehículos, que ha sido uno de los principales factores de inflación desde que empezase a subir en primavera de 2021, se mantuvo estable para los modelos nuevos y subió un 1,5% para los coches y camiones usados en enero. Ambas categorías han registrado aumentos respectivos del 12,2% y el 40,5% en los últimos 12 meses. Los costes de la vivienda, que representan aproximadamente un tercio del IPC total, aumentaron un 0,3% en el mes, lo que supone la menor subida desde agosto de 2021 y ligeramente por debajo del aumento de diciembre. Aún así, esta categoría ha subido un 4,4% en el último año y podría mantener las lecturas de inflación elevadas en el futuro. La inflación es la palabra clave del día y hoy conoceremos, de hecho, además, el dato de IPC en Alemania. Pero vamos a mirar en concreto, vamos a seguir hablando de este dato de Estados Unidos, también por la advertencia, más allá del dato que hacía el presidente del Banco Central Europeo, mirando ya al mercado europeo. De Guindos cree que la inflación en la zona euro no volverá a caer por debajo del objetivo del Banco Central Europeo del 2% este año. Una alerta que se sitúa en consonancia con la previsión de la Comisión Europea, que calcula una tasa media de crecimiento de los precios del 3,5% para 2022. Ha recordado que el BCE lanzará las proyecciones en marzo, pero insiste en que cree que esa previsión de la Comisión es realista y que la inflación no va a bajar del 2% a lo largo del año. Y de datos conocidos a previsiones, las de la Comisión Europea de este jueves, que constataban en estas previsiones de invierno el impacto de la variante Omicron, un golpe más fuerte de lo esperado para la economía de la eurozona. Sumado a los altos precios de la energía y las perturbaciones de la oferta, esto se refleja en una rebaja del pronóstico de crecimiento de 3 décimas para este año al 4%. Para 2023 augura un 2,7% de crecimiento. La Unión Europea en su conjunto alcanzó su nivel de PIB anterior a la pandemia, nivel de PIB en el sector en el tercer trimestre de 2021. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, contextualizaba estas previsiones en el entorno internacional de recuperación y el efecto Omicron. The acceleration in global growth, we are here excluding the EU, to 1.5 quarter-on-quarter in Q3 21 corroborated the positive trend in the global economy. However, also at global level, the emergence of Omicron is also expected to dent the global growth momentum. Softer growth this year is notably projected in the US and China. Palabras de Paolo Gentiloni. En cuanto a España, Bruselas calcula que este año crecerá un 5,6%, una décima por debajo de lo que vaticinaba hace 3 meses y alrededor de un 4,4% en 2023. Una cifra que mantiene, eso sí, estable. Las cifras siguen muy lejos del 7%, eso sí, que pronostica el Gobierno. El primer trimestre es probable que se produzcan efectos adversos por las infecciones, como las bajas por enfermedad, por lo que el crecimiento trimestral se ralentizará hasta el 0,6%. El crecimiento se recuperará a partir del segundo trimestre, con tasas de crecimiento trimestrales por encima del 1% hasta principios de 2023. Se prevé que el consumo privado y la inversión sean los principales impulsores del crecimiento. El ahorro acumulado y las pensiones también apoyarán el consumo y el plan de recuperación, la inversión. Y en cuanto a todos estos datos,
Está claro que asumen que el freno al crecimiento provocado por la última ola de infecciones será de corta duración. La actividad económica recuperará fuerza cuando las presiones inflacionistas se moderen y se resuelvan los problemas de la cadena de suministro. Pero ambos factores seguirán muy presentes hasta finales de año. Así que la incertidumbre y los riesgos siguen elevados. En cuanto al consumo privado, la ejecución del plan de recuperación de la Unión Europea y la gradual recuperación del turismo internacional serán quienes empujen el crecimiento en España este año y podrían permitir a la economía española recuperar el nivel del PIB previo a la pandemia en el último trimestre de este año, en lugar de a principios de 2023, como estimaba Bruselas en noviembre. España es la única de las grandes economías de la zona euro que todavía no ha vuelto a esos niveles de prepandemia con la aparición del coronavirus. Además, según las previsiones invernales de Bruselas, los precios apretarán a los hogares europeos algo más de lo que esperaba hace solo unos meses. Y en lo que respecta a los precios, a la inflación, el Ejecutivo Comunitario ha tenido que rectificar lo que advertía en otoño. La presión de la inflación se mantiene durante más tiempo de lo esperado y el año concluirá con un incremento del 3,5% en la zona euro. En el conjunto de la Unión, 4 décimas más incluso. Sin embargo, las previsiones dejan hueco a las palomas del Banco Central Europeo. Para 2023 siguen situando el índice de precios al consumo por debajo del 2%, concretamente en el 1,7%. Y en este contexto, la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha señalado que el plan de recuperación es una oportunidad histórica para poder tener una recuperación sostenida que permita una España más verde y más digital. El plan de recuperación es una oportunidad histórica para nuestro país para poder tener una recuperación sostenida y la modernización estructural que necesitamos para alcanzar una España más verde, más digital, mejor cohesionada desde el punto de vista social y territorial, más justa y más igualitaria. La vicepresidenta además afirmaba que no solo España ha retomado la senda de la consolidación fiscal, sino que también, dice, se ha mejorado la sostenibilidad de la deuda durante este periodo. Las previsiones apuntan a que hemos cerrado 2021 incluso por debajo de los objetivos de la ratio de déficit y de deuda que se refleja en la diapositiva. Vemos cómo hemos retomado la senda de consolidación fiscal en la que estábamos desde que llegamos al Gobierno, que se vio truncada con la llegada de la pandemia, como en el resto de países europeos y prácticamente todos a nivel mundial. Y además, la sostenibilidad a largo plazo de la deuda pública ha mejorado en este periodo. Y seguimos contando asuntos. El Banco Central Europeo ha presentado este jueves los resultados de la revisión bancaria de 2021 y la institución ha elevado las exigencias de capital a 4 entidades españolas. Se trata de Bankinter, CaixaBank, Ibercaja y Abanca. El requerimiento de capital para Banca sube 25 puntos básicos, es al que más le exige, y el de Bankinter se eleva en 9 puntos básicos y al que menos le pide. A CaixaBank y a Ibercaja le requiere que eleven en 15 puntos básicos más sus colchones. Más allá de las entidades españolas, el BCE ha subido ligeramente esos requisitos de media en Europa. Este indicador se sitúa en el 15,1% de los activos ponderados por riesgos, 2 décimas más que en la revisión previa. Y pese a esa ligera subida en las exigencias de capital a los bancos europeos, el BCE ha dicho que el sector ha mostrado resiliencia frente a la pandemia. Muchas entidades han devuelto la retribución al accionista y han recomprado acciones. Por lo tanto, el organismo irá quitando las medidas de alivio y apoyo decretadas por la pandemia. Por ejemplo, a partir de 2023 no dejará a los bancos que bajen sus requisitos de capital. Sin embargo, el supervisor bancario europeo, Andrea Enria, ha suspendido en solvencia a 6 entidades de la zona euro que no alcanzan los mínimos requeridos. Only a handful of banks under our supervision, 6 to be precise, have levels of capital below the set CET1 overall capital requirements and guidance. The results of last year's stress test exercise indicate that the banks we supervise are resilient overall and would be able to cope with further adverse economic developments, quite harsh scenarios. Of course, the exercise also identified downside risks.
Y en España el precio medio de la electricidad al mercado mayorista cae este jueves un 2,28% con respecto al miércoles y se sitúa de nuevo por debajo de los 210 euros por megavatio hora. En concreto, el precio medio del pool se sitúa esta jornada en los 215,70 euros megavatio hora en comparación con lo que pasaba justo hace un año. El precio es un 683% superior a los 26,26 euros megavatio hora del 10 de febrero de 2021. Y además de preocuparnos por el precio de la electricidad, también sube de la gasolina hasta un nuevo máximo histórico esta semana. Encadena su sexta subida consecutiva y acumula un encarecimiento del 5,3% en lo que va de año, mientras que el gasóleo ha igualado su récord histórico de hace casi una década, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. En concreto, el precio medio de la gasolina se ha situado en los 1,558 euros, lo que supone un incremento del 1,3% con respecto a hace una semana y un nuevo nivel nunca visto. Por su parte, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado esta semana en los 1,444 euros. Se encarece un 1,34% frente a la semana anterior. Desde el inicio del año, el precio medio del litro de gasolina acumula una subida del 5,3%, mientras que el gasóleo se ha elevado un 7,2%. Y continuamos pendientes de las tensiones geopolíticas entre Rusia y la OTAN por Ucrania. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, advertía este jueves que el momento peligroso en el que se encuentra Europa, dadas las maniobras militares que Rusia y Bielorrusia están llevando a cabo en la frontera de Ucrania. Además, alertaba de que el tiempo de un posible ataque de Moscú contra Kiev se está reduciendo. Tanto Stoltenberg como Boris Johnson, en rueda de prensa conjunta, defendían una salida diplomática a la crisis, aunque se han mostrado firmes en su estrategia de disuasión frente a Rusia. Mientras tanto, lo que estábamos viendo es como el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, asegura que las tropas volverán a sus bases cuando terminen las maniobras militares. Sin embargo, Moscú reconoce que está preparando un plan de evacuación para el personal no esencial de su embajada en Kiev. Momento ahora de repasar las referencias